La duquesa de Ashford guardaba un secreto en el cajón de su escritorio. No era una carta de amor, era algo mucho más peligroso. La prueba de que su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Aquella tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del castillo, ella sostuvo entre sus manos un sobre amarillento con el sello de la familia real, y supo que ya no podía seguir callando. Esta es la historia de un secreto que cambió 3 vidas, y de cómo la verdad, cuando finalmente se revela, puede destruirlo todo o sanarlo para siempre. La vida de la duquesa parecía sacada de un cuento de hadas. Los salones de Ashford brillaban cada noche con velas de cera de abejas, cuyas gotas caían como lágrimas sobre la mesa de caoba. Los sirvientes se movían en silencio, aprendidos, como sombras que sabían cuándo debían desaparecer. Y en el centro de todo, como una perla en un collar de diamantes, estaba ella, Lady Elizabeth, duquesa de Ashford, esposa del hombre más poderoso del condado. Pero lo que nadie veía era el precio de aquella perfección, porque cada sonrisa en público era un esfuerzo sobrehumano. Cada gesto de gratitud hacia su esposo, una pequeña muerte interior, y en la intimidad de su alcoba, cuando las puertas se cerraban y los sirvientes se retiraban, ella se sentaba frente al espejo y se preguntaba quién era realmente. El duque de Ashford, Lord William, era un hombre de 38 años, alto, de cabello oscuro canoso en las sienes, y unos ojos grises que podían helar el alma de cualquiera que los mirara fijamente. Era considerado por la sociedad como un esposo ejemplar. Nunca alzaba la voz, nunca la golpeaba, nunca faltaba a una cena importante. Y sin embargo, había algo en su mirada, una frialdad calculada que hacía que ella se sintiera más sola estando a su lado que cuando estaba a kilómetros de distancia. Ellos se habían casado 7 años atrás, en una ceremonia que todo Londres recordaba. Ella tenía entonces 20 años, era la hija menor de un conde arruinado, y él era el partido más codiciado de la temporada. Su padre la había vendido al mejor postor, eso lo sabía ella desde el principio. Pero lo que no sabía, lo que nadie le había contado era que William no la había elegido por amor. Ella lo descubrió por accidente, 3 años después de la boda, mientras buscaba unos documentos en el despacho de su esposo. Allí, en un cajón cerrado con llave que él había olvidado asegurar, encontró una carta escrita con letra de mujer. No era una carta de amor, era un acuerdo. Un contrato firmado entre William y el padre de ella, donde se detallaban las condiciones del matrimonio. Ella recibiría el título de duquesa, su familia recibiría el dinero que tanto necesitaba, y William recibiría algo que ella nunca pudo comprender del todo. Pero aquella carta no era el único secreto que guardaba el escritorio. Había también un diario, escrito de puño y letra de la madre de William, fallecida años atrás. Y en ese diario, Elizabeth encontró la verdad que cambiaría todo. La madre de William había sido una mujer de origen humilde, una institutriz que se enamoró del padre de William, el entonces duque de Ashford. Pero aquel amor no había sido correspondido. El duque la había seducido, la había embarazado, y luego la había abandonado a su suerte. La madre de William, deshonrada y sola, había criado a su hijo en la pobreza, hasta que el duque, arrepentido en su lecho de muerte, lo reconoció como heredero. Pero el daño ya estaba hecho. La madre de William había muerto de pena, según decía el diario, cuando él tenía apenas 17 años. Y William desde entonces había jurado no volver a amar a nadie, porque para él el amor era una debilidad, una trampa, un castigo. Esa era la verdad que Elizabeth había descubierto. Y esa era la razón por la que William la trataba con tanta frialdad. No era que no la amara, era que tenía miedo de amarla. Pero el descubrimiento no trajo consuelo, porque si bien entender el pasado de William le daba perspectiva, no cambiaba el presente. 7 años de silencio, 7 años de cenas vacías, 7 años de noches en camas separadas, donde ella se acurrucaba bajo las sábanas de lino, y él se sentaba frente a la chimenea, con una copa de brandy en la mano, mirando las llamas como si buscara respuestas que nunca llegaban. Y entonces
Aquella tarde de otoño, cuando la lluvia golpeaba los ventanales y el viento ululaba entre los árboles desnudos, Elizabeth tomó una decisión. No podía seguir así. No podía seguir siendo la sombra de una esposa, la decoración de un salón, el adorno de una vida que no era suya. Abrió el cajón de su propio escritorio, aquel que nadie más conocía, y sacó el sobre amarillento. Dentro había una carta que había escrito ella misma, hacía un mes cuando ya no pudo más. Era una carta dirigida a William, donde le contaba todo lo que había descubierto, donde le decía que entendía su dolor, pero que no podía seguir siendo su prisionera emocional, donde le pedía el divorcio. Pero nunca se la había entregado, porque cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba sus ojos grises, la forma en que la miraba a veces, cuando creía que ella no lo veía, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Y entonces dudaba. Aquella tarde, sin embargo, ya no dudó. Tomó la carta, la metió en un sobre nuevo y la dejó sobre la mesita de noche de William. Luego, sin hacer ruido, comenzó a empacar. No llevaba mucho. Unos cuantos vestidos, sus libros favoritos, el retrato de su madre muerta y el diario de la madre de William, porque sentía que era suyo ahora, que le pertenecía tanto como a él. Cuando terminó, se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Aquella habitación había sido su hogar durante 7 años. Allí había llorado en silencio, había rezado para que él cambiara, había soñado con una vida diferente. Y ahora dejaba todo atrás. Pero no sentía tristeza, sentía alivio. Y esa era la señal más peligrosa de todas. Cuando William regresó esa noche, encontró la casa en silencio. Demasiado silencio. Los sirvientes lo miraron con los ojos bajos, como si algo supieran que él no. Subió las escaleras con paso firme, sin imaginarse lo que le esperaba. La puerta de la habitación estaba entreabierta. La empujó con la mano, y lo primero que vio fue la carta sobre la mesita de noche. Luego, el armario abierto, los cajones vacíos, la ausencia de ella. Durante los primeros segundos no entendió. Pensó que tal vez se había ido de visita a casa de su madre, pero entonces leyó la carta y el mundo se detuvo. William, decía la carta, he descubierto la verdad sobre tu madre, sobre tu padre, sobre por qué me elegiste. Y aunque entiendo tu dolor, no puedo seguir siendo el fantasma de una vida que no es mía. Necesito encontrar mi propio camino. No te pido que me entiendas, solo te pido que me dejes ir. William leyó la carta una vez, 2 veces, 3 veces, y cada vez las palabras se clavaban más hondo en su pecho, pero no era la carta lo que más le dolía. Era el silencio de la habitación vacía, el silencio de los pasillos donde ya no se escuchaban sus pasos, el silencio de la cama donde ya no sentía su calor. Y entonces, por primera vez en su vida, el orgulloso duque de Ashford sintió miedo, un miedo frío, profundo, que le heló la sangre, porque se dio cuenta de que nunca había pensado que ella pudiera irse. Nunca había imaginado un futuro sin ella. Y ahora, al enfrentarse a ese futuro, descubrió que no quería vivirlo. Pero ya era demasiado tarde. Ella se había ido, y él no sabía dónde encontrarla. La noticia del abandono de la duquesa corrió como la pólvora por los salones de la aristocracia. En menos de una semana, todo Londres sabía que Lady Elizabeth había dejado a su esposo. Las especulaciones eran interminables. Unos decían que se había fugado con un amante, otros que había enloquecido, otros que simplemente no soportaba más la frialdad del duque. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía lo que Elizabeth había descubierto, y nadie sabía que ella, en lugar de esconderse en la vergüenza, había comenzado una nueva vida. Se fue a vivir a una pequeña propiedad que había heredado de su abuela materna en los confines del condado de Yorkshire. Era una casa modesta, de piedra gris, rodeada de campos de brezo y colinas cubiertas de niebla. Allí, lejos del bullicio de Londres, lejos de los salones llenos de hipocresía, Elizabeth comenzó a respirar. Al principio, la soledad la abrumaba. Las noches eran largas y frías, y el silencio del campo era muy diferente al silencio del castillo. Pero poco a poco fue encontrando consuelo en las pequeñas cosas,
el canto de los pájaros al amanecer, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la luz dorada del atardecer filtrándose entre las ramas de los robles. Y entonces, sin esperarlo, encontró un propósito. Un día, mientras paseaba por el pueblo cercano, vio a un grupo de niñas jugando en el barro, con los vestidos sucios y los cabellos enmarañados. Eran hijas de campesinos, sin escuela, sin futuro. Y Elizabeth sintió una punzada en el corazón. Recordó su propia infancia, los días de estudio en el salón de su madre, los libros que la habían salvado de la tristeza, y decidió que esas niñas merecían lo mismo. Así nació la escuela de Ashford Cottage. Elizabeth, con su propio dinero, compró un pequeño edificio en el centro del pueblo, contrató a una maestra y comenzó a enseñar a las niñas a leer y escribir. Al principio solo eran 5, pronto fueron 15, y al cabo de un año la escuela tenía lista de espera. Los padres del pueblo, al principio desconfiados, pronto se convirtieron en sus más fervientes defensores, porque veían en sus hijas algo que nunca habían visto: esperanza. Y veían en Elizabeth algo que nunca habían visto en una duquesa: humildad. Mientras tanto, en Londres, William se consumía. Los primeros días después de la partida de Elizabeth fueron los peores. No podía dormir, no podía comer. Se sentaba en su despacho frente a la chimenea apagada y repasaba una y otra vez los últimos 7 años de su vida. Recordó la primera vez que la vio, en un baile de temporada. Ella tenía 20 años, vestía un vestido de seda azul pálido y bailaba con una gracia que lo dejó sin aliento. Recordó cómo la había cortejado, torpemente, sin saber qué decir, porque nunca había tenido que cortejar a nadie. Recordó el día de la boda, cuando ella sonrió al caminar hacia el altar, y él sintió un vacío en el pecho que no supo explicar. Y entonces recordó todas las veces que la había decepcionado. Los cumpleaños olvidados, las cenas a las que no llegó, las cartas que nunca respondió, las noches en que ella lo esperaba despierta, con una vela encendida, y él llegaba borracho y se dormía sin decirle una palabra. ¿Por qué había sido tan ciego? ¿Por qué no había visto lo que tenía delante? Pero la respuesta era simple: tenía miedo, miedo de amarla, miedo de que ella lo abandonara, como su padre había abandonado a su madre, miedo de que el amor fuera una trampa, como siempre había creído, y ahora, al perderla, entendía que su miedo se había cumplido, pero no por las razones que imaginaba. Ella no lo había abandonado por otro hombre, lo había abandonado porque él nunca la había dejado entrar. Una noche, borracho y desesperado, William tomó el diario de su madre. Nunca lo había leído, nunca había tenido el valor, pero aquella noche, con la casa vacía y el silencio atronador, abrió la primera página. Y lo que leyó lo devastó. Las palabras de su madre, escritas con una letra temblorosa, hablaban de un amor que nunca fue correspondido, de noches de llanto, de la humillación de ser despreciada por el hombre que amaba, y al final de la soledad de criar a un hijo sola, sin apoyo, sin esperanza. «Mi querido William», escribía su madre en las últimas páginas, «si algún día lees esto, quiero que sepas que te amo más que a mi vida. Pero también quiero que sepas que el amor no es una debilidad. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. No cometas el mismo error que tu padre. No dejes que el orgullo te robe la felicidad». William cerró el diario y lloró. Lloró por su madre, por la vida que nunca tuvo. Lloró por Elizabeth, por el amor que nunca supo darle. Y lloró por sí mismo, por el hombre en el que se había convertido. Pero llorar no era suficiente. Nunca lo había sido. A la mañana siguiente, William tomó una decisión. Iría a buscarla, le pediría perdón, le rogaría que regresara. Y si ella no quería, al menos sabría que lo había intentado. Pero cuando llegó a la propiedad de Yorkshire, no la encontró. La casa estaba vacía, las cortinas corridas, los muebles cubiertos con sábanas blancas. Uno de los vecinos le dijo que ella se había mudado al pueblo, que había abierto una escuela. William sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque ella había encontrado un propósito. Tristeza
porque la había perdido. Fue a la escuela. La vio desde lejos, sentada en un banco de madera, rodeada de niñas que reían y aprendían. Su cabello, antes recogido en un moño severo, caía suelto sobre sus hombros. Vestía un vestido sencillo de algodón, sin joyas, sin adornos, y sin embargo, nunca la había visto más hermosa. Pero cuando ella levantó la mirada y lo vio, su rostro se transformó. La sonrisa desapareció. Los ojos se le llenaron de algo que él no supo interpretar. ¿Era sorpresa? ¿Miedo? ¿O era tal vez una esperanza que ella misma se negaba a sentir? William se acercó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que ella lo escucharía. Se detuvo a unos pasos de distancia, sin atreverse a acercarse más. «Elizabeth», dijo, y su voz sonó extraña, rota, como si no perteneciera a él. Ella no respondió. Solo lo miró, con esos ojos verdes que él había visto en sus sueños todas las noches desde que se había ido. «He venido a pedirte perdón», continuó él tragando saliva. «Sé que no merezco ni siquiera que me mires, pero necesito que sepas que he entendido. He leído el diario de mi madre, y he entendido por qué te traté como lo hice». Ella apretó los labios, pero no habló. «Tuve miedo, Elizabeth, miedo de amarte, miedo de que me dejaras, como mi padre dejó a mi madre, y en mi miedo te empujé lejos, te hice daño, y lo siento más de lo que puedo expresar». «William», dijo ella finalmente, y su voz era suave pero firme, «no vine aquí para esperar tus disculpas. Vine aquí para encontrarme a mí misma. Y lo he hecho. He encontrado un propósito. He encontrado una razón para levantarme cada mañana, y no voy a renunciar a eso». «No te pido que renuncies a nada», dijo él rápidamente. «Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que mereces». Ella negó con la cabeza, lentamente, con tristeza. «No es tan fácil, William. No se trata de una oportunidad, se trata de confianza, y la confianza se construye con el tiempo, con gestos, con acciones, no con palabras bonitas». «Entonces dame tiempo», suplicó él. «Dame la oportunidad de demostrártelo con acciones. No me pidas que me vaya sin intentarlo». Ella lo miró largamente, y por un momento él creyó ver una grieta en su armadura. Pero entonces ella se levantó, se ajustó el vestido y dijo: «Si realmente quieres demostrármelo, no me busques, no me escribas, no me envíes regalos. Demuéstrame que puedes esperar, que puedes respetar mi espacio, que puedes amarme sin poseerme». «¿Cuánto tiempo?», preguntó él con la voz quebrada. «El tiempo que sea necesario», respondió ella. «Y si después de ese tiempo todavía sientes lo mismo, entonces hablaremos». Dicho eso, se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en medio de la calle del pueblo, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. William regresó a Londres con el corazón destrozado, pero también con una determinación que nunca había sentido. Por primera vez en su vida entendía lo que significaba amar de verdad. Y por primera vez en su vida estaba dispuesto a luchar por ello. Pasaron los meses. William mantuvo su promesa. No la buscó, no le escribió, no le envió regalos, pero tampoco dejó de pensar en ella ni un solo día. Se sumergió en el trabajo, pero ya no con la frialdad de antes. Comenzó a interesarse por las escuelas para niñas, a donar dinero a causas que ella hubiera apoyado. Incluso viajó a Yorkshire en secreto, para verla desde lejos, para asegurarse de que estaba bien. Y cada vez que la veía, sentía que su amor crecía. No el amor posesivo de antes, sino un amor puro, desinteresado, que solo quería su felicidad, aunque esa felicidad no lo incluyera a él. Un año después, cuando ya casi había perdido la esperanza, recibió una carta. Era de ella. Decía simplemente: «He estado observándote, he visto lo que has hecho, y creo que ha llegado el momento de hablar». William tomó el primer tren a Yorkshire. Cuando llegó a la escuela, ella lo esperaba sentada en el mismo banco de madera donde se habían visto por última vez. Llevaba el mismo vestido sencillo, el cabello suelto,
y en sus ojos había una luz que él no recordaba haber visto antes. «Siéntate», dijo ella, señalando el lugar a su lado. Él obedeció, sin atreverse a hablar. «He visto lo que has hecho», repitió ella. «He visto las donaciones, las escuelas que has apoyado. He visto que has cambiado de verdad». «Lo he hecho por ti», dijo él con sinceridad. «Lo sé», respondió ella, «pero también lo has hecho por ti mismo, y eso es lo que importa». «¿Y ahora qué?», preguntó él con el corazón en un puño. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. «Ahora, William, tienes que ganártelo, día a día, paso a paso, no con grandes gestos, sino con pequeñas cosas, con presencia, con paciencia, con amor verdadero». «Estoy dispuesto a hacerlo», dijo él con los ojos brillantes. «Estoy dispuesto a dedicar el resto de mi vida a demostrarte que merezco tu amor». Ella lo tomó de la mano, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que el mundo tenía sentido. «Entonces», dijo ella, «comencemos». No hubo besos, no hubo abrazos, solo dos manos entrelazadas bajo el sol de la tarde, mientras las niñas jugaban y reían en el patio de la escuela. Y en ese gesto simple, más poderoso que cualquier declaración grandiosa, estaba la promesa de un nuevo comienzo. Pasaron los años, y la historia de la duquesa de Ashford y su esposo se convirtió en una leyenda silenciosa en los salones de la aristocracia. Algunos decían que nunca volvieron a estar juntos, que ella había preferido la libertad de su escuela a las cadenas del título. Otros aseguraban haberlos visto, en los atardeceres de Yorkshire, paseando cogidos del brazo por los campos de brezo, con la complicidad de dos almas que habían aprendido a quererse sin poseerse. Pero la verdad, como siempre, era más sencilla y más hermosa que cualquier rumor. William no regresó a Londres. Vendió el castillo de Ashford, aquel mausoleo de recuerdos fríos, y compró una pequeña casa de campo a las afueras del pueblo donde ella vivía. No se instaló en su vida, no irrumpió en su espacio. Simplemente estuvo allí, disponible, paciente, como un faro en la niebla que ella podía buscar cuando lo necesitara. Los primeros meses fueron de tanteos. Un té los domingos, una caminata los jueves, una conversación sobre los libros que ella leía, sobre las niñas que enseñaba, sobre las flores que plantaba en el jardín de la escuela. Él no hablaba de amor, no presionaba, no pedía nada que ella no estuviera dispuesta a dar, y ella, poco a poco, fue bajando la guardia. Fue en una tarde de primavera, cuando los cerezos estallaban en flor y el aire olía a tierra mojada, que él se atrevió a preguntarle lo que llevaba un año queriendo saber. «¿Eres feliz, Elizabeth?». Ella lo miró, y en sus ojos verdes bailaba la luz del sol que se filtraba entre las ramas. «Soy más feliz de lo que he sido nunca», respondió con sinceridad, «pero eso no significa que lo nuestro sea fácil. A veces, cuando te veo, recuerdo el dolor, recuerdo las noches en vela, las lágrimas que derramé en silencio, y me pregunto si soy capaz de volver a confiar». Él asintió, sin apartar la mirada. «No te pido que olvides», dijo con voz serena. «Solo te pido que me dejes estar aquí para recordarte que puedo ser diferente, que puedo ser el hombre que debí ser desde el principio». Ella guardó silencio un largo rato. Luego, sin decir palabra, extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. No hacían falta palabras. Ese gesto lo decía todo. El tiempo, ese viejo sanador de heridas, fue tejiendo entre ellos un vínculo nuevo, más fuerte que el que habían tenido antes. Ya no era el amor ciego de la juventud, ni el deseo posesivo de los primeros años. Era un amor maduro, construido sobre los escombros del pasado, pero cimentado con la paciencia y la verdad. Cuando la escuela cumplió 5 años, William organizó una pequeña celebración en el jardín. Las niñas, ya adolescentes algunas, correteaban entre los rosales mientras los padres del pueblo compartían vino y pasteles. Elizabeth, con el cabello canoso en las sienes y una sonrisa que no se borraba de su rostro, observaba la escena con una paz que nunca había conocido. William se acercó a ella y, sin decir nada, le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella intrigada. «Ábrelo»,
dijo él con una sonrisa nerviosa. Dentro del sobre había un documento legal. Era la escritura de la escuela, pero no a nombre de él ni de ella. A nombre de las niñas, un fondo fiduciario que garantizaba que la escuela nunca cerraría, que siempre habría dinero para la educación de las hijas del pueblo. Ella levantó la mirada, con los ojos brillantes de lágrimas. «William», susurró, «esto es demasiado». Porque en ese sobre no solo había papel y tinta, había años de arrepentimiento transformados en propósito. Así es como el amor verdadero se demuestra, no con promesas vacías, sino con acciones que trascienden el orgullo. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete para seguir acompañándonos en estos relatos donde el amor madura con la verdad y la entrega. Y dime en los comentarios, ¿qué gesto crees que define mejor el amor verdadero, la palabra o la acción? No es demasiado, respondió él tomándole las manos. Es solo el principio. Porque he aprendido, Elizabeth, que el amor no se demuestra con palabras, sino con acciones. Y quiero que sepas que cada día de mi vida, desde que te fuiste, he intentado ser digno de ti. Ella no pudo contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de ese amor que renace después de haber sido dado por muerto. Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre los tejados del pueblo y el viento mecía los cerezos en flor, Elizabeth y William se sentaron juntos en el banco de madera, frente a la escuela iluminada por la luz de las velas. «¿Sabes una cosa?», dijo ella apoyando la cabeza en su hombro. «Cuando me fui de Ashford, nunca imaginé que podría volver a sentir esto. Creí que el amor se había terminado para mí». «Yo también lo creí», respondió él besándole el cabello, «pero el amor verdadero, Elizabeth, no se termina, se transforma. Y a veces hace falta perderlo todo para aprender a valorarlo». Ella sonrió, y en esa sonrisa había todo lo que habían vivido: el dolor de los 7 años de silencio, la valentía de la partida, la soledad del renacimiento y la alegría de un reencuentro que ninguno de los dos había osado soñar. «¿Y ahora qué?», preguntó ella con un brillo de picardía en los ojos. William la miró, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada gris no tenía nada de hielo. «Ahora, mi querida duquesa», dijo, «vivimos, día a día, momento a momento, sin miedo al futuro, porque el futuro ya no nos da miedo». Y así, bajo el cielo estrellado de Yorkshire, entre el perfume de los cerezos y el eco lejano de las risas de las niñas, dos almas que habían estado separadas por el orgullo y el miedo, encontraron por fin el camino de regreso. Porque el amor, cuando es verdadero, no se rinde, no se olvida, no se apaga, solo espera, paciente, hasta que ambos estén listos para merecerlo. Había algo que ni Elizabeth ni William sabían aún, algo que el destino, caprichoso como siempre, había guardado para el final. Una mañana de otoño, cuando las hojas secas cubrían el camino de la escuela como una alfombra dorada, llegó una carta con el sello real. No era una amenaza, no era un reclamo, era una invitación. La reina Victoria, enterada de la labor de la escuela de Ashford Cottage, deseaba conocer a su fundadora. William, al leer la carta, sintió un nudo en el estómago. Temía que la corte, con sus reglas y sus juicios, volviera a herir a Elizabeth. Pero ella, serena, tomó su mano y dijo: «No tengo miedo, William, ya no, porque sé quién soy y sé lo que valgo». Viajaron juntos a Londres. Ella vestía un traje sencillo, sin joyas, sin los adornos que antes la sofocaban, pero llevaba en el pecho la dignidad de quien ha renacido de las cenizas. La reina la recibió en un salón pequeño, íntimo, lejos del boato de la corte. Y durante aquella conversación, que duró más de 2 horas, Elizabeth habló de sus niñas, de la escuela, de la importancia de la educación femenina. La reina escuchó, y al final dijo: «Sois una mujer extraordinaria, Lady Elizabeth. Habéis hecho más por vuestro condado que muchos duques con sus títulos». Cuando salieron del palacio, William la miró con una admiración que no cabía en palabras. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. Ella sonrió, y esa sonrisa lo dijo todo. Al regresar a Yorkshire,
La escuela recibió una donación de la corona, pero Elizabeth no gastó el dinero en lujos. Lo usó para ampliar el edificio, para contratar a más maestras, para comprar libros que llevaban historias de todo el mundo a las manos de aquellas niñas que, sin ella, nunca habrían aprendido a leer. Los años pasaron. Las niñas crecieron. Algunas se casaron, otras se convirtieron en maestras, otras abrieron sus propios negocios, y todas, sin excepción, recordaban a la duquesa que les había enseñado que el conocimiento era la llave de la libertad. William y Elizabeth nunca volvieron a la vida que habían dejado atrás. Vivieron en aquella casa de campo, con un jardín que ella cuidaba cada amanecer y una biblioteca que él llenaba de libros nuevos cada mes. Aprendieron a quererse sin prisas, sin exigencias, con la calma de quienes saben que el tiempo, al final, siempre pone las cosas en su lugar. Y cuando él, muchos años después, ya anciano y con el cabello blanco, la tomó de la mano en el porche de la casa, mientras el sol se ponía sobre los campos de Yorkshire, le dijo: «Elizabeth, gracias por enseñarme a amar». Ella, con los ojos llenos de la luz del atardecer, respondió: «Y gracias a ti, William, por demostrarme que el amor verdadero siempre encuentra el camino». Los dos se quedaron en silencio, viendo cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. No hacían falta más palabras, porque en el fondo esa era la única verdad que importaba. El amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, se trata de aprender a ser digno de la persona que tienes al lado. Pasaron los años, y la historia de la duquesa de Ashford y su esposo se convirtió en una leyenda silenciosa en los salones de la aristocracia. Algunos decían que nunca volvieron a estar juntos, que ella había preferido la libertad de su escuela a las cadenas del título. Otros aseguraban haberlos visto en los atardeceres de Yorkshire, paseando cogidos del brazo por los campos de brezo, con la complicidad de dos almas que habían aprendido a quererse sin poseerse. Pero la verdad, como siempre, era más sencilla y más hermosa que cualquier rumor. William no regresó a Londres. Vendió el castillo de Ashford, aquel mausoleo de recuerdos fríos, y compró una pequeña casa de campo a las afueras del pueblo donde ella vivía. No se instaló en su vida, no irrumpió en su espacio. Simplemente estuvo allí, disponible, paciente, como un faro en la niebla que ella podía buscar cuando lo necesitara. Los primeros meses fueron de tanteos, un té los domingos, una caminata los jueves, una conversación sobre los libros que ella leía, sobre las niñas que enseñaba, sobre las flores que plantaba en el jardín de la escuela. Él no hablaba de amor, no presionaba, no pedía nada que ella no estuviera dispuesta a dar, y ella, poco a poco, fue bajando la guardia. Fue en una tarde de primavera, cuando los cerezos estallaban en flor y el aire olía a tierra mojada, que él se atrevió a preguntarle lo que llevaba un año queriendo saber. «¿Eres feliz, Elizabeth?» Ella lo miró, y en sus ojos verdes bailaba la luz del sol que se filtraba entre las ramas. «Soy más feliz de lo que he sido nunca», respondió con sinceridad, «pero eso no significa que lo nuestro sea fácil. A veces, cuando te veo, recuerdo el dolor, recuerdo las noches en vela, las lágrimas que derramé en silencio, y me pregunto si soy capaz de volver a confiar». Él asintió, sin apartar la mirada. «No te pido que olvides», dijo con voz serena. «Solo te pido que me dejes estar aquí para recordarte que puedo ser diferente, que puedo ser el hombre que debí ser desde el principio». Ella guardó silencio un largo rato. Luego, sin decir palabra, extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. No hacían falta palabras. Ese gesto lo decía todo. El tiempo, ese viejo sanador de heridas, fue tejiendo entre ellos un vínculo nuevo, más fuerte que el que habían tenido antes. Ya no era el amor ciego de la juventud, ni el deseo posesivo de los primeros años. Era un amor maduro, construido sobre los escombros del pasado, pero cimentado con la paciencia y la verdad. Cuando la escuela cumplió 5 años, William organizó una pequeña celebración en el jardín. Las niñas, ya adolescentes algunas, correteaban entre los rosales, mientras los padres del pueblo compartían vino y pasteles. Elizabeth,
Con el cabello canoso en las sienes y una sonrisa que no se borraba de su rostro, observaba la escena con una paz que nunca había conocido. William se acercó a ella y sin decir nada le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella, intrigada. «Ábrelo», dijo él con una sonrisa nerviosa. Dentro del sobre había un documento legal, que era la escritura de la escuela, pero no a nombre de él ni de ella, a nombre de las niñas, un fondo fiduciario que garantizaba que la escuela nunca cerraría, que siempre habría dinero para la educación de las hijas del pueblo. Ella levantó la mirada, con los ojos brillantes de lágrimas. «William», susurró, «esto es demasiado». «No es demasiado», respondió él tomándole las manos. «Es solo el principio. Porque he aprendido, Elizabeth, que el amor no se demuestra con palabras, sino con acciones. Y quiero que sepas que cada día de mi vida, desde que te fuiste, he intentado ser digno de ti». Ella no pudo contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de ese amor que renace después de haber sido dado por muerto. Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre los tejados del pueblo y el viento mecía los cerezos en flor, Elizabeth y William se sentaron juntos en el banco de madera, frente a la escuela iluminada por la luz de las velas. «¿Sabes una cosa?», dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Cuando me fui de Ashford, nunca imaginé que podría volver a sentir esto. Creí que el amor se había terminado para mí». «Yo también lo creí», respondió él besándole el cabello. «Pero el amor verdadero, Elizabeth, no se termina, se transforma, y a veces hace falta perderlo todo para aprender a valorarlo». Ella sonrió, y en esa sonrisa había todo lo que habían vivido: el dolor de los 7 años de silencio, la valentía de la partida, la soledad del renacimiento y la alegría de un reencuentro que ninguno de los dos había osado soñar. «¿Y ahora qué?», preguntó ella con un brillo de picardía en los ojos. William la miró, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada gris no tenía nada de hielo. «Ahora, mi querida duquesa», dijo, «vivimos, día a día, momento a momento, sin miedo al futuro, porque el futuro ya no nos da miedo». Y así, bajo el cielo estrellado de Yorkshire, entre el perfume de los cerezos y el eco lejano de las risas de las niñas, dos almas que habían estado separadas por el orgullo y el miedo encontraron por fin el camino de regreso. Porque el amor, cuando es verdadero, no se rinde, no se olvida, no se apaga. Solo espera, paciente, hasta que ambos estén listos para merecerlo. Había una última vuelta de tuerca que el destino guardaba para ellos, una que pondría a prueba todo lo que habían construido. Una tarde, mientras Elizabeth revisaba los libros de contabilidad de la escuela, recibió una visita inesperada. Era el abogado de la familia, un hombre mayor de rostro grave que viajó desde Londres expresamente para verla. «Lady Elizabeth», dijo, quitándose el sombrero, «tengo noticias que debo comunicarle en persona. Se trata de su esposo». Ella sintió un vacío en el estómago, pero el abogado levantó una mano tranquilizándola. «No se preocupe, no le ha pasado nada malo. Al contrario, he descubierto algo en los archivos de la familia, algo que cambia todo lo que usted creía saber sobre su matrimonio». Y entonces el abogado extrajo un documento amarillento, sellado con cera roja, que había permanecido olvidado durante décadas en el sótano del castillo de Ashford. Era el testamento del padre de William. Elizabeth lo leyó con manos temblorosas, y lo que descubrió la dejó sin aliento. El padre de William, en su lecho de muerte, había escrito una carta de disculpa a la madre de William, reconociendo su error, su crueldad, su abandono. Pero también había incluido una cláusula en su testamento. Si William se casaba por amor y no por conveniencia, la fortuna familiar se duplicaría y se destinaría a obras de caridad. William nunca había sabido de esa cláusula. Su padre había muerto cuando él era joven, y los abogados, por negligencia o por omisión, nunca le habían informado. «Esto significa», dijo el abogado, «que todo el dinero que su esposo ha donado a su escuela, todas las obras que ha financiado
están respaldadas por una fortuna que él ni siquiera sabía que existía, una fortuna que su padre destinó a redimir su propia culpa. Elizabeth cerró los ojos. La ironía era abrumadora. El hombre que había temido amar, que había repetido los errores de su padre, llevaba dentro de sí la semilla de la redención que su propio padre nunca había tenido el valor de sembrar. Cuando William llegó esa noche, ella le contó todo. Él escuchó en silencio, con el rostro pálido, las manos apoyadas sobre la mesa de la cocina. «Mi padre», susurró. «Mi padre intentó redimirse». «Sí», respondió ella, «pero no vivió para verlo. Tú, en cambio, has vivido para cumplir su deseo sin siquiera saberlo». William guardó silencio un largo rato. Luego levantó la mirada y sus ojos grises brillaban con una luz nueva. «Entonces», dijo, «usemos ese dinero como mi padre hubiera querido, para ayudar a quienes más lo necesitan, para construir más escuelas, para que ninguna niña en este condado se quede sin aprender a leer». Y así lo hicieron. En los años siguientes, la escuela de Ashford Cottage se convirtió en un modelo para toda la región. Se abrieron otras 2 escuelas en condados vecinos, financiadas por el fondo que el padre de William había dejado sin saberlo. Niñas que antes solo conocían el trabajo en el campo, aprendieron a leer, a escribir, a soñar con un futuro diferente. Elizabeth y William envejecieron juntos en aquella casa de campo que se llenó de libros, de flores, de risas de niños que venían a visitar a la duquesa maestra. Y cada atardecer, cuando el sol se ponía sobre los campos de Yorkshire, se sentaban en el porche, cogidos de la mano, sin necesidad de hablar. Porque había una paz entre ellos que trascendía las palabras, una paz construida sobre el dolor superado, sobre el perdón otorgado, sobre el amor que había renacido de las cenizas. Una noche, ya muy ancianos, mientras la luna llena iluminaba el jardín cubierto de escarcha, Elizabeth apoyó la cabeza en el hombro de William y dijo, «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?» «Dime», respondió él, acariciándole el cabello plateado, «que no tuvimos que ser perfectos, solo tuvimos que ser valientes. Valientes para perdonar, valientes para cambiar, valientes para amar de nuevo». William sonrió, con esa sonrisa que se había vuelto más frecuente con los años, y apretó su mano contra la de ella. «Y lo fuimos», dijo, «los 2». El viento de la noche agitó las ramas del cerezo y algunas hojas secas bailaron en el aire antes de posarse sobre la hierba. En la distancia se escuchaba el ladrido de un perro y el canto lejano de un búho. Dentro de la casa, la luz de una vela parpadeaba detrás de la ventana, como un faro diminuto en la inmensidad de la noche. Y así, envueltos en el silencio cómplice de quienes lo han compartido todo, Elizabeth y William se quedaron allí, bajo las estrellas, siendo simplemente 2 almas que habían encontrado el camino de regreso. El amor había triunfado, no porque hubiera sido fácil, sino porque ambos habían estado dispuestos a recorrer el camino más difícil, el del perdón y la transformación. Y esa, quizás, era la verdadera lección de su historia, que el amor no es un destino, sino un viaje, que no se encuentra, se construye, y que a veces hace falta perderlo todo para aprender finalmente a merecerlo. Esa noche, al entrar en la casa, William se detuvo frente al espejo del recibidor. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre de cabello plateado, de arrugas profundas alrededor de los ojos, de una mirada que ya no tenía nada que ver con la dureza del pasado. Se miró a sí mismo y por primera vez en su vida se sintió en paz con el hombre que veía. Elizabeth, al verlo detenido frente al espejo, se acercó por detrás y apoyó las manos en sus hombros. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que no cambiaría nada», respondió él, girándose para mirarla. «Ni siquiera el dolor, porque cada lágrima, cada error, cada noche de silencio me trajo hasta aquí, hasta ti». Ella sonrió, y en esa sonrisa había la sabiduría de quien ha comprendido que la vida no se mide por los momentos felices, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. «Entonces», dijo ella tomándolo de la mano, «hemos llegado a casa.
Y así fue, porque el hogar para ellos ya no era un castillo de piedra fría ni un título nobiliario vacío. El hogar era el latido compartido bajo las estrellas de Yorkshire. Era el peso de una mano conocida en la oscuridad. Era la certeza de que, pase lo que pase, ya no estarían solos. El viento sopló entre los cerezos, llevándose consigo los últimos ecos de una historia que había comenzado con lágrimas y terminaba con una sonrisa. Las luces de la casa se apagaron una a una, mientras la luna, testigo silencioso de todos los secretos del mundo, seguía brillando sobre los campos de brezo. Y en el silencio de la noche, dos corazones latían al unísono, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse, a perderse y a reencontrarse de nuevo. Y en ese latido compartido, en esa certeza de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, hay una verdad que merece ser celebrada. Si esta historia ha tocado alguna fibra en tu corazón, suscríbete para que sigamos desenterrando juntos estos relatos de redención y segundas oportunidades. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el destino existe? ¿O somos nosotros quienes, a fuerza de amor, lo construimos? Porque el amor, cuando es verdadero, no conoce el final, solo conoce el eterno retorno al principio. La escuela de Ashford Cottage siguió creciendo con los años, convirtiéndose en un faro de conocimiento en medio de los páramos de Yorkshire. Las niñas que una vez habían llegado con las manos sucias de tierra y los ojos llenos de desconfianza, se convirtieron en mujeres que escribían poesía, que enseñaban a sus propias hijas, que llevaban en el corazón la semilla que Elizabeth había plantado. William, convertido ya en un hombre de manos callosas por el trabajo en el jardín y el cuidado de los animales, observaba desde la ventana de la cocina cómo Elizabeth repartía libros entre las alumnas más pequeñas. Su cabello, ahora completamente blanco, brillaba bajo la luz del mediodía como una corona de plata, y él pensó, no por primera vez, que nunca había visto a nadie más hermosa que ella en esos momentos simples, cuando no era la duquesa de Ashford, sino simplemente la maestra que había cambiado un pueblo entero con su determinación. Una tarde de invierno, cuando la nieve cubría los caminos y el fuego crepitaba en la chimenea, Elizabeth encontró entre las páginas de un libro viejo una carta que William le había escrito años atrás, durante aquellos meses en que él esperaba, paciente, sin saber si ella volvería a mirarlo con amor. La carta decía: «Querida Elizabeth, hoy he visto un rosal florecer en el jardín del castillo. Es el mismo que plantaste el primer año de nuestro matrimonio, aquel que yo nunca regué, que nunca cuidé. Y sin embargo ha sobrevivido, ha florecido a pesar de mi abandono, como tú, como lo que siento por ti. No sé si algún día leerás estas palabras, no sé si algún día volverás a confiar en mí, pero quiero que sepas que, aunque pasen los años, aunque el invierno cubra de nieve todos los caminos, yo seguiré aquí, esperando, cuidando el rosal, hasta que tú decidas, si algún día decides, que merezco volver a tu lado». Elizabeth sostuvo la carta entre las manos y sintió que el tiempo se detenía. Aquellas palabras, escritas cuando él aún era un hombre roto, cuando ella aún dudaba de todo, tenían ahora un peso distinto, porque él había cumplido su promesa. Había esperado, había cuidado el rosal, y cuando ella finalmente había decidido volver, él la había recibido con las manos abiertas y el corazón dispuesto. Guardó la carta en el bolsillo de su delantal y fue a buscarlo. Lo encontró en el establo, cepillando el pelaje de la yegua vieja que había rescatado de la venta. Se acercó sin hacer ruido y cuando él se giró, ella le mostró la carta. «¿Recuerdas esto?», preguntó. William la miró y una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. «Nunca supe si la recibiste», dijo. «La dejé en tu escritorio antes de irme, la última vez que fui a Yorkshire a verte desde lejos». «La encontré hoy», respondió ella, entre las páginas de un libro que nunca había abierto. «El universo la guardó para ti», dijo él, con la voz ronca por la emoción, «para que la encontraras en el momento justo». Ella asintió y sin decir nada más,
se apoyó contra su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón bajo la camisa de lana. «El rosal sigue floreciendo», dijo ella en voz baja, «cada primavera, como tú prometiste». «Y yo también», respondió él besándole la frente, «cada día, como tú mereces». Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de un silencio blanco y pacífico. Pero dentro del establo, el calor de los animales y el calor de dos cuerpos que habían aprendido a quererse sin reservas creaban un pequeño universo donde el frío no podía entrar. Aquella noche, mientras la tormenta rugía fuera y las ventanas se cubrían de escarcha, Elizabeth y William se sentaron frente al fuego, cada uno con un libro en las manos, los pies descalzos rozándose bajo la mesa baja. No hablaban, no hacía falta. El lenguaje del amor verdadero no necesita palabras cuando ha sido cincelado por años de silencio, de pérdida, de reencuentro y de perdón. Así pasaron los inviernos y las primaveras, los veranos de cosecha y los otoños de hojas secas. La escuela creció, las alumnas se convirtieron en maestras y el eco de la historia de la duquesa que abandonó un castillo para fundar un sueño se extendió más allá de los límites de Yorkshire. Y cuando Elizabeth, muchos años después, partió de este mundo en una mañana de primavera, con el olor de los cerezos en flor entrando por la ventana abierta y la mano de William entre las suyas, no hubo lágrimas de despedida, solo una sonrisa tranquila, la certeza de haber vivido una vida plena y la promesa silenciosa de que el amor que habían construido no terminaría con la muerte. William vivió aún unos años más, dedicado a la escuela, a las niñas, al rosal que seguía floreciendo cada primavera como un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, trasciende el tiempo y el olvido. Y cuando él también partió, fue en otoño, con las hojas doradas cubriendo el jardín y el sol poniéndose sobre los campos de brezo. Los vecinos del pueblo que los habían visto envejecer juntos contaban que, en el momento exacto de su último suspiro, una ráfaga de viento sacudió los cerezos y una lluvia de pétalos blancos cubrió el camino que llevaba a la escuela, como si la naturaleza misma quisiera rendir homenaje a dos almas que habían demostrado que el amor no es un cuento de hadas, sino una decisión que se toma cada día, una decisión de perdonar, de cambiar, de quedarse, de no rendirse jamás. Los aldeanos mantuvieron viva la memoria de ambos durante generaciones. Cada primavera, cuando los cerezos estallaban en flor, las maestras de la escuela reunían a las niñas más pequeñas bajo el árbol más antiguo del patio y les contaban la historia de la duquesa que había abandonado un castillo para sembrar conocimiento. La historia de un duque que había aprendido a amar demasiado tarde, pero justo a tiempo para redimir su alma. La escuela nunca cerró. Los fondos que William había destinado, multiplicados por los años y por la sabia administración de las sucesivas generaciones de maestras, mantuvieron las puertas abiertas durante más de un siglo. Y en cada aula, en un marco de madera sencillo, colgaba un retrato de Elizabeth con su vestido de algodón, rodeada de niñas que reían, con el rosal de fondo floreciendo como un testigo mudo de su legado. Los viajeros que pasaban por Yorkshire solían detenerse ante la vieja casa de campo, ahora convertida en museo, donde se conservaban los libros de Elizabeth, el escritorio de William y la carta que la reina Victoria había escrito felicitando a la fundadora de la escuela. Pero lo que más impresionaba a los visitantes no eran los objetos, sino la atmósfera del lugar. Había en aquella casa algo intangible, una calidez que parecía flotar en el aire, como si el amor que había habitado aquellas paredes durante décadas se hubiera impregnado en la madera, en las piedras, en la luz que entraba por las ventanas. Los ancianos del pueblo recordaban haber visto, cuando eran niños, a la duquesa paseando por los caminos con su esposo, siempre cogidos del brazo, siempre con una sonrisa cómplice. Decían que ella llevaba siempre un libro en la mano, y que él la miraba como si cada día descubriera algo nuevo en ella, como si el tiempo, en lugar de borrar la admiración, la hubiera vuelto más profunda. Y quizás esa era la verdad más hermosa de todas, que el amor no se desgasta con los años, sino que se pule,
como una piedra que el río arrastra durante siglos hasta convertirla en algo liso y brillante. Que el verdadero amor no es el del primer encuentro, ciego y apasionado, sino el del último adiós, sereno y agradecido. El rosal que William había cuidado durante tantos años seguía floreciendo cada primavera, como si se negara a morir. Los jardineros del museo lo podaban con esmero, y cuando alguien preguntaba por qué lo mantenían con tanto mimo, respondían con una sonrisa. Porque este rosal es la prueba de que hasta lo que parece muerto puede renacer si se le da el cuidado necesario. Y así, en el silencio de los campos de Yorkshire, bajo el cielo infinito, que había sido testigo de lágrimas y sonrisas, de pérdidas y reencuentros, la historia de Elizabeth y William seguía viva. No en los libros de historia, ni en los archivos de la nobleza, sino en el corazón de cada niña que aprendía a leer en la escuela de Ashford Cottage, en cada anciano que recordaba haber visto a la duquesa paseando al atardecer, en cada pareja que, al pasar frente a la vieja casa de campo, se tomaba de la mano con un poco más de fuerza, porque las grandes historias de amor no terminan cuando mueren sus protagonistas. Las grandes historias de amor se convierten en leyendas, en enseñanzas, en la certeza de que, aunque el camino sea difícil, aunque el dolor parezca insoportable, siempre hay una segunda oportunidad para aquellos que están dispuestos a luchar por ella. El viento sopló sobre los campos de brezo, llevándose las últimas palabras de esta historia como semillas que algún día germinarían en otros corazones. La luna, fiel testigo de todos los secretos del mundo, iluminó el camino de piedra que llevaba a la escuela, donde la luz de una vela seguía encendida en la ventana de la antigua aula de Elizabeth. Y en esa luz, pequeña y constante, brillaba la verdad que trasciende todas las épocas y todos los títulos, que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre la manera de florecer, incluso en el suelo más árido, que la redención es posible para quien está dispuesto a cambiar, y que nunca es demasiado tarde para aprender a merecer a quien tienes al lado.